Laudetur Jesus Christus. Francisco presidió en la Basílica Vaticana la misa del quinto domingo de la Palabra de Dios, que instituyó en el 2019. En su homilía invitó a los fieles a llevar siempre un evangelio en el bolsillo o en la cartera y les preguntó: ¿han leído por entero al menos uno de los 4 evangelios? El pontífice confirió los ministerios de lector y catequista a varios laicos y laicas. Volvamos a las fuentes para ofrecer al mundo el agua viva que no logra encontrar, y mientras la sociedad y las redes sociales acentúan la violencia de las palabras, aferrémonos a la mansedumbre de la palabra que salva. Así lo dijo Francisco al presidir esta mañana, 21 de enero, en la Basílica Vaticana, la misa del quinto domingo de la Palabra de Dios. Dirigiéndose a los fieles presentes, los invitó a poner la Escritura en el centro de nuestra vida personal y comunitaria. Durante la celebración, que contó con la participación de 5.000 fieles, Francisco confirió a 2 mujeres laicas el ministerio de lector y a 9 fieles laicos el de catequista, procedentes de Brasil, Bolivia, Corea, Chad, Alemania y las Antillas. En sus manos, el pontífice les entregó una Biblia a los lectores y una cruz a los catequistas, símbolos del mandato de proclamar y anunciar esa palabra que, como subraya en su homilía, atrae a Dios y envía a los demás. La palabra de Dios despliega la potencia del Espíritu Santo. Es una fuerza que atrae hacia Dios, como le sucedió a los jóvenes pescadores que quedaron impresionados por las palabras de Jesús. Es una fuerza que nos mueve hacia los demás. La palabra, por tanto, nos atrae hacia Dios y nos envía hacia los demás. Ese es su dinamismo. No nos deja encerrados en nosotros mismos, sino que dilata el corazón, hace cambiar de ruta, trastoca los hábitos, abre escenarios nuevos y desvela horizontes insospechados. La palabra suscita la llamada de Jesús, que nos llama a hacernos a la mar con Él para los demás. Sí, la palabra suscita la misión. La palabra suscita la misión. Nos hace mensajeros y testigos de Dios para un mundo colmado de palabras, pero sediento de esa palabra que frecuentemente ignora. La Iglesia vive de este dinamismo. Es llamada por Cristo, atraída por Él y enviada al mundo para testimoniarlo. Para los discípulos, como también para muchos santos que son amigos de Dios y testigos del Evangelio en la historia, la palabra ha sido decisiva, dijo el Papa, citando a San Antonio, que, impresionado por un pasaje del Evangelio mientras estaba en misa, lo dejó todo por el Señor. San Agustín, cuya vida dio un vuelco cuando una palabra divina curó su corazón. Santa Teresa del Niño Jesús, que descubrió su vocación leyendo las cartas de San Pablo. San Francisco de Asís, que después de haber rezado leyó en el Evangelio que Jesús enviaba a los discípulos a predicar y exclamó: esto es lo que quiero, esto es lo que yo busco, esto es lo que, en lo más íntimo del corazón, anhelo poner en práctica. Muchas veces, observó Francisco, escuchamos la palabra de Dios, nos entra por un oído y nos sale por el otro, porque no debemos ser sordos a la palabra. Es el riesgo que corremos, ya que abrumados por miles de palabras, no damos importancia a la palabra de Dios. La oímos, pero no la escuchamos pero no la custodiamos pero no nos dejamos provocar por ella para cambiar. Sobre todo, la leemos, pero no hacemos oración. En cambio, en la lectura de la Sagrada Escritura debe ser acompañada de la oración para que se entable diálogo entre Dios y el hombre. No olvidemos las 2 dimensiones constitutivas de la oración cristiana: la escucha de la palabra y la adoración del Señor. Hagamos espacio a la palabra de Jesús, a la palabra de Jesús orada, y sucederá para nosotros lo mismo que a los primeros discípulos. Volvamos, por tanto, al Evangelio de hoy, que nos describe 2 gestos que brotan de la palabra de Jesús. Dejaron sus redes y lo siguieron. Muchas veces, dijo el Papa, nos cuesta dejar nuestras seguridades, nuestros hábitos, porque permanecemos atrapados en ellos como los peces en la red. Pero quien está en contacto con la palabra se libera de las ataduras del pasado, porque la palabra viva descifra la existencia, cura también la memoria herida, implantando el recuerdo de Dios y de las obras que ha hecho por nosotros.
Los discípulos, explicó el Papa, dejaron y después siguieron detrás del Maestro y dieron pasos hacia adelante. Efectivamente, su palabra, mientras libera los obstáculos del pasado y del presente, hace madurar en la verdad y en la caridad, reaviva el corazón, lo sacude, lo purifica de las hipocresías y lo llena de esperanza. El domingo de la Palabra de Dios nos ayuda a volver con alegría a las fuentes de la fe que nace de la escucha de Jesús, palabra de Dios vivo. Mientras se dicen y se leen constantemente palabras sobre la Iglesia, que Él, Dios, nos ayude a redescubrir la palabra de vida que resuena en la Iglesia. De lo contrario, terminaremos por hablar más de nosotros que de Él, y al centro quedarán nuestros pensamientos y nuestros problemas en vez de Cristo con su palabra. El Papa dijo, llevar siempre el Evangelio con nosotros. De ahí algunas preguntas para todos los creyentes. ¿Qué opuesto reservo yo a la palabra de Dios en el lugar donde vivo? Ahí habrá libros, periódicos, televisores, pero ¿dónde está la Biblia en mi cuarto? ¿Tengo el Evangelio al alcance de la mano? ¿Lo leo cada día para orientarme en el camino de la vida? Esta es precisamente la invitación que el Papa dirige al final de su homilía, ya reiterada muchas veces a lo largo de los años. Lleva siempre contigo el Evangelio, en el bolsillo, en el bolso, en el móvil. Por último, una pregunta final. ¿He leído por entero al menos uno de los 4 evangelios? El Evangelio, dijo por último, es un libro de vida, sencillo y breve. Sin embargo, tantos creyentes nunca han leído uno de principio a fin. La Escritura dice que Dios es principio y autor de la belleza. Dejémonos conquistar por la belleza que la palabra de Dios trae a nuestra vida.